Saludo cordial para todos. Por medio de este video queremos hacer la presentación del libro Historia de las Ideas Contemporáneas, una lectura del proceso de secularización de Mariano Fazio. El grupo está compuesto por Fray Juan Sebastián Bernal Bello, Fray Miguel Ángel García García y quien les habla, Fray Sergio Daniel Fonseca Salamanca. Vamos a referirnos a la cuarta edición del libro, editado por Ediciones Rial en Madrid en el año 2015. Mariano Fazio ha querido dividir el libro en 4 grandes partes, antecedidas por una introducción que intenta explicar el cometido del mismo y que empieza a hablar un poco sobre el entorno en el que se va a desarrollar. El autor sienta el paradigma de que lo que se va a tratar va a ser tratado desde la visión cristiana del hombre, de la historia y de la sociedad. Así pues, las 4 grandes partes se titulan Las raíces de la modernidad ideológica, la crisis de la cultura de la modernidad y finalmente la Iglesia Católica y el mundo contemporáneo. Hemos de decir primero que en estas raíces de la modernidad el autor va a ahondar en diversos acontecimientos, tanto sociales como culturales, políticos, económicos, que van a hacer posible o van a mediar para ese cambio de época entre el medioevo y la modernidad. Acontecimientos como la Reforma Protestante, como el descubrimiento de América, entre otros que ya les iremos a hablar más adelante. Luego va a hablar de la modernidad ideológica. El autor va a dar por sentado que la modernidad es objeto de muchas ideologías que han llegado a postular al hombre como autosuficiente o autofundante, al hombre que no necesita ya de estructuras sociales ni políticas y que tampoco necesita ciertamente de Dios, lo que van a afirmar la mayoría de autores modernos. En la tercera parte, todas estas ideologías van a caer en una crisis. Llegada al siglo XX, la profecía de las ideologías va a quedar frustrada por su no realización. El autor va a intentar demostrar, y va a hacerlo con gran éxito, de que las ideologías de la modernidad van a quedar frustradas porque no se realizaron, porque todas esas profecías que las ideologías encerraban van a quedar simplemente en el vacío, en la palabrería, y el hombre le va a tocar enfrentarse contra el sentido de la existencia que está en tela de juicio por muchas posturas como el nihilismo, el romanticismo, en fin. Finalmente, como ya hemos hablado desde el inicio, la visión cristiana que tiene este libro va a hacer que se desemboque en la relación que tiene la Iglesia Católica y el mundo contemporáneo. La relación entre la Iglesia, que era predominante en el medioevo, con el mundo contemporáneo que se ha alejado abruptamente de Dios, de la creencia y ciertamente de la Iglesia, va a tener una relación un tanto crítica. La Iglesia va a criticar la modernidad bajo la falla de sus cimientos y de sus estructuras, y va a condenar las posturas modernistas, pero a la par también, bajo el magisterio de los sumos pontífices, va a esclarecer la vida cristiana de los fieles, cómo deben vivir la vida cristiana en la modernidad, cómo interpelarse ante un mundo que se ha apartado de Dios y que ha dejado al hombre en el vaivén de los sentimientos. Es importante reconocer, pues, que el autor señala que hablar de ideas es bastante abstracto, porque en un periodo de tiempo determinado hay muchísimas ideas. El autor quiere referenciar a las ideas principales y podríamos decir a las ideas más influyentes que construyen la modernidad, que dan paso del medioevo a la modernidad, a las ideologías principales, a las corrientes humanísticas, a las corrientes culturales, sociales, políticas, económicas y religiosas, en todo este supuesto de la como autoafirmación del hombre. Entonces vamos a permitirnos sentar 5 ideas conclusivas de este libro, antecedidas pues obviamente por la introducción de las que les hemos hablado, y con el cometido de mostrar justamente lo que el subtítulo del libro señala, ese proceso de secularización que se ha llevado a cabo durante la modernidad. La primera idea conclusiva que podemos extraer del texto es que la modernidad y consecuentemente el proceso de secularización no son fruto de la nada, del azar, sino que tienen todo un preludio histórico, cultural, social, político, religioso, económico, que le anteceden y que ciertamente marcan la reflexión que va a desembocar en la modernidad. Es decir, que el preludio histórico, los movimientos que empiezan a aparecer de diferente índole, van a marcar como esas líneas sobre las cuales va a reflexionar la modernidad en sus albores. Los historiógrafos señalan un momento de la historia clave en esta concepción y va a ser la caída de Constantinopla a mano de los turcos en 1453 por 2 razones esenciales. La primera, porque esto va a marcar una ruptura en la continuidad histórica de la concepción del gobierno bajo los grandes imperios, y segundo, porque los bizantinos van a salir de su territorio y van a ir a lugares como Italia, donde se va a gestar
pues el movimiento del humanismo, del Renacimiento, en fin. El Renacimiento como movimiento que tiene su auge en el siglo XV y XVI va a tener sus primeros visos en el siglo XIV. El Renacimiento con la imperante idea del retorno a los clásicos. En los diferentes ámbitos de la vida humana, lo podemos ver en el cristianismo con la aparición durante este periodo de tiempo de grandes ediciones de la Sagrada Escritura, por ese interés de volver a los textos antiguos, y también en las nuevas concepciones políticas, sociales y económicas que vienen provenientes del mundo antiguo. Luego pues está otro movimiento bien importante, y es el encuentro de la cultura europea con el Nuevo Mundo en el descubrimiento de América. Dos experiencias, dos concepciones de la religiosidad, de la política, del hombre, en fin. A la par, que si bien se gestan en el seno de la Iglesia, repercuten a toda la sociedad, y es la Reforma Protestante y la Reforma Católica. La Reforma Protestante a cabeza de Lutero y de Calvino, y la Reforma Católica a cabeza del Concilio de Trento. Todo esto va a denotar ciertamente ese interés del cambio de mentalidad que tiene el hombre, o que tienen las estructuras para con el hombre en sus diferentes campos de relación. Luego pues va a estar este cambio del antiguo al nuevo régimen en las formas de gobierno, justamente ya no los grandes imperios que marcaron la antigüedad y el medioevo, sino ya la aparición de los estados independientes, las repúblicas y en fin. Todo esto en ese afán de la autovalía del hombre, es decir, de que el hombre valga por sí mismo, se autoafirme, se fundamente, ¿no? Como que las realidades humanas sean las realidades finales, pues van a aparecer diferentes ideologías, unas quizá contrapuestas a las otras, pero ideologías que van a ir en pos de esta autoafirmación del hombre. La primera es la Ilustración, ciertamente, por medio de la cual se da valía en el hombre al uso iluminado de la razón, es decir, la razón como autovalía del hombre. Y el mayor exponente es Kant, que va a señalar que el hombre tiene que salir de la minoría de edad para empezar a valerse por sí mismo por medio del uso de su razón. Luego va a aparecer el Romanticismo, que va a ser como esta antítesis de la Ilustración y que va a poner la valía del hombre en los sentimientos. Una cosmovisión ya no de la razón, sino de los sentimientos, que también va a ser el Romanticismo un movimiento artístico, cultural, religioso, en fin. Luego va a aparecer el Idealismo alemán, que va a señalar que la autovalía reside en que la idea es fundamento del ser, en que la idea posee pues una existencia independiente a toda facultad de representación, es decir, que la idea pues es autovalente, ¿no? Y finalmente podemos decir de estas tres que tanto una como la otra, las tres en general, marcan pues un paso todavía mucho más extremo del proceso de secularización clave en la modernidad. La segunda conclusión realizada a partir de la lectura es que la revolución producida por la Ilustración y el Romanticismo hizo que el antropocentrismo radical tratase de encontrar una respuesta absoluta, pues si Dios no ejercía su papel tradicional de centro y fundamento del mundo, el hombre debía encontrar otro centro y otra cimentación. Es así que cuando falta Dios, el hombre trata de ocupar el hueco dejado por la trascendencia, a no ser que se deje llevar por el nihilismo y la falta de sentido. La historia de las ideologías políticas contemporáneas es la historia de la absolutización de lo relativo. Por ello nacerán falsos absolutos que tratarán en vano de ocupar el lugar del verdaderamente absoluto. En cuanto a conjunto de creencias totalizante, la ideología se relaciona con la religión. La gran diferencia con la fe religiosa radica en su origen humano. Así, la ideología pretende sustituir a la religión en su saber total. La modernidad ideológica, heredera de la Ilustración, el Romanticismo y del Idealismo, es la manifestación de la secularización entendida en el sentido más fuerte, es decir, como afirmación de la autonomía absoluta del humano. Respecto de la modernidad ideológica, se encuentran algunos movimientos e ideologías que ayudaron al hombre en buscar aquella libertad sin ataduras, es decir, su individualidad, pero que al final no resultaron bien. Por ejemplo, el liberalismo, el cual, como dice Walzer, es como el arte de la separación entre lo público y lo privado. El fundamento de esta nueva teoría política se basaba en una antropología que giraba en torno a una concepción de la naturaleza humana de carácter individualista. Al final del siglo XIX, el liberalismo como ideología se encontró en una encrucijada teórico-práctica. O se renunciaba a la dogmática liberal,
cambiando algunos conceptos base de la ideología, o se corría el riesgo de llegar a un conflicto social permanente. Los distintos liberalismos nacidos de la Segunda Revolución Industrial se alejaban de la ideología del paleoliberalismo. Las creencias y los métodos del primer liberalismo, escribía Dewey, se revelaron ineficaces para afrontar los problemas de la organización y de la integración social. Característica común de los neoliberalismos será la atenuación de los presupuestos ideológicos, un marcado pragmatismo y una mirada más atenta a los problemas sociales. El nacionalismo, por su parte, se identifica con la pretensión de autonomía absoluta, no ya del hombre individual de la cosmovisión liberal, sino de la comunidad nacional. Se podría decir que la libertad nacional, entendida como poder del pueblo que se expande y conquista nuevas glorias, sustituye a la libertad individual burguesa del siglo XIX. El gran éxito del nacionalismo en la historia contemporánea se debe a la parte de verdad que contiene, ya que absolutiza el hecho de ser miembros de una comunidad nacional, hasta transformar a la nación con un fin en sí mismo. Según Kohn, el nacionalismo es un estado de ánimo, por el cual el individuo se siente obligado a dar su lealtad suprema al Estado nacional. Así pues, no se trata de un sentimiento de justicia que nos hace amar a la patria, sino un sentimiento de devoción total, por el cual la nación se convierte en un fin absoluto. Otro movimiento que influyó en la vida del hombre moderno es el marxismo. Es uno de los movimientos más importantes que apoya el colectivismo. Tiene la pretensión de ser una ideología universalista que pasa por encima de la división en naciones. Liberalismo y marxismo comparten una visión del hombre como ser radicalmente autónomo. Por eso se llega a afirmar que el hombre es obra de sí mismo. También presenta programas vitales con importantes componentes materialistas para alcanzar la felicidad en esta tierra. Y por último, encontramos el cientismo. Con este nombre estamos indicando una ideología, pero no es una ideología política, sino una visión del hombre reductiva, que partiendo del progreso científico trata de dar una explicación última de la realidad. Es una lectura de la ciencia que pretende ir más allá de la ciencia misma para erigirse en una explicación total del destino del hombre. Los indudables avances de la ciencia experimental corroboraban el orgullo propio de la cosmovisión liberal de la autonomía del hombre. El dominio de la naturaleza era una ampliación de la libertad individual, que llevaba a ser del hombre el señor del universo, no ya en el sentido bíblico, sino como manifestación de la voluntad de autofundación del hombre liberal. Así, la modernidad ideológica, una vez agotada su potencialidad, lleva al nihilismo y a la pérdida de sentido. Tercera idea central. Llegados al siglo XX, las profecías de las ideologías van a estar frustradas, ya que todo lo que estas ideologías profetizaron no se va a cumplir. Por tanto, llega esa crisis de la cultura donde el hombre ya no va a buscar la trascendencia, porque las ideologías lo amarraron a las inmanencias, o sea, a las cosas terrenas, llevando al hombre a afirmar que las realidades del ser humano son las realidades últimas. La crisis se debe a la autonomía humana, que va acompañada de una libertad de conciencia. Esta libertad llevó a que millones de personas se enfrentaran en guerras y desacuerdos. Eso significa que el hombre no es un individuo absolutamente autónomo y que no puede cerrarse a la trascendencia. Es por ello que nacen corrientes filosóficas en busca de darle un sentido al mundo sin significado. Partiendo del sinsentido, llegaremos a las filosofías que buscan darle sentido a la realidad. Iniciamos por las revoluciones estudiantiles del 68, que llevan todavía más allá las consecuencias de la afirmación de la autonomía absoluta del hombre. La ideología de fondo de estos movimientos era difusa. Se podría pensar que era quizá de anarquía, de un desprendimiento total hasta del poder, vivir sin límites. Todo ello tuvo influencia de Nietzsche y del superhombre, un hombre que debía desligarse de todo vínculo, que declara lo que es justo y lo que no, que es igual a un nivel que solo le corresponde a Dios. Es así como el hombre empieza a caer en el nihilismo, volcándose hacia un mundo sin límites. Por ello surgen los movimientos ideológicos que giran en torno a los placeres o meramente a lo inmanente.
El hombre, al no tener un límite, sino que el límite lo pone él, el placer sería la base de la vida. Es por eso que los filósofos buscan demostrar que el hombre requiere esos límites morales, de pensamiento y de ciencia, pues sin estos límites todo estaría perdido, actuaríamos según nuestros instintos. Gabriel Marcel afirma que la persona no puede ser explicada por las ciencias objetivas verificables, pero tampoco se reduce a meros pensamientos subjetivos. Por tanto, debe haber un conocimiento metafísico, es decir, un conocimiento de la interioridad y de las verdades radicales de la existencia. Es por ello que nace el personalismo, que es una manera de abordar a la persona humana como objeto de la reflexión filosófica, tomando al hombre como una persona única, como dueño de sí mismo, pero ya no es la persona cerrada sin trascendencia, sino que tiene una visión ontológica o metafísica del mundo. Mounier afirma que el hombre, en medio de su individualidad, requiere vivir en comunidad. Tomando el personalismo, crea lo que se le denomina un personalismo comunitario. Por tanto, el hombre necesita ser social, pero para que esto ocurra, este filósofo propone una visión nueva, y es que el hombre debe descentralizarse. Esto es crear una nueva comunidad con circunstancias sociales adecuadas para que la persona pueda darse a los demás y estar disponible. Por otro lado, la Iglesia también aporta una solución a esta crisis, que consiste en una nueva perspectiva del hombre. Tomando la filosofía de Santo Tomás de Aquino, León XIII afirma que por medio de esta filosofía se puede explicar que el hombre debe estar abierto a la trascendencia. Es por ello que el neotomismo es una manera de explicar el bienestar del hombre, purificando las ideas del modernismo e integrando la metafísica de este santo. Jacques Maritain, un filósofo que busca la respuesta a la realidad mediante la metafísica de Santo Tomás, distingue entre ciencia, metafísica y sabiduría teológica como modos distintos de conceptualizar la realidad. La ciencia conoce la realidad a través de las causas. Claro está que se ha ido desviando por el proceso de matematización, que alejan de la realidad experimental y se adentra en causales ficticias. Es por eso que la ciencia tiene que ir de la mano con la filosofía de las ciencias, ya que las dos se mueven en diferentes grados de abstracción, pero se complementan mutuamente. La metafísica, aunque en el plano físico es inútil, porque es una ciencia de conocimiento contemplativo, esta nos ayuda a trascender al plano de la teología sobrenatural, que mediante la fe ilumina a la razón. Por tanto, al llevar al hombre hacia el plano trascendental, se entiende que el hombre requiere de la trascendencia para encontrar el sentido pleno de la realidad. La cuarta idea conclusiva que podemos extraer del texto es que hay una fuerte relación entre la Iglesia Católica y el mundo contemporáneo, una relación ciertamente marcada por la crítica, la condena y la confrontación entre la doctrina cristiana y las ideologías modernas. Todo esto se respalda en el magisterio de los sumos pontífices, que cada uno en su época tendrá que hacer frente a diversas ideologías modernas que van a circundar su entorno. Para hablar de los sumos pontífices y de este hacer frente a las ideas modernas, debemos hacer un elenco que debe estar encabezado por el Papa Gregorio XVI, quien en la encíclica Mirari Vos va a condenar la ideología liberal y el naturalismo, es decir, la afirmación de que las realidades humanas son las realidades últimas. Luego debemos dar paso al Papa Pío IX, que en el emblemático documento Syllabus, publicado en conjunto con la encíclica Quanta Cura, va a enfrentar a los movimientos intelectuales de la modernidad y va a condenar todas las libertades modernas. Posteriormente sigue el Papa León XIII, que va a darse cuenta que hay un cambio indudable en la concepción del hombre, pero que no basta con la condena, sino más bien debe postularse una propuesta concreta del hombre en torno al mundo moderno y en torno al tradicionalismo que no quiere cambiar nada. Está convencido de que el cristianismo custodia todos los anhelos de la humanidad, y en su encíclica Rerum Novarum va a hacer frente al problema de la cuestión social. Luego el Papa Pío X debe afrontar un problema doctrinal bien grave, y es que el modernismo reducía la fe a un mero sentimiento religioso, incluso ya dentro de la Iglesia. Va a hacer frente a esto de muchas formas, concretamente con el Decreto Lamentabili, que es el famoso juramento antimodernista, y la encíclica Pascendi. Luego el Papa Benedicto XV va a ser el Papa de la Primera Guerra Mundial, de gran espíritu pacifista. Su sucesor va a ser el Papa Pío XI, que en su encíclica Ubi Arcano de 1922
va a ser la reflexión del mundo que le circundaba y va a señalar que la causa que no permite al mundo estar en paz, aun luego de la Primera Guerra Mundial, es que el hombre se ha separado de Dios. Y en la encíclica Quas Primas va a señalar que todos los males de la sociedad se deben al laicismo, el laicismo que impide la vida contemplativa y la preocupación religiosa. Luego el Papa Pío XII va a señalar en la encíclica Summi Pontificatus que los males del mundo se deben a dos razones en concreto. Primero, a que la sociedad tiene un reacio rechazo por la norma universal de rectitud moral, y segundo, porque se quiere separar a como dé lugar el poder político de toda relación con Dios. Viene luego el Concilio Vaticano II a cabeza del Papa Juan XXIII. El concilio resalta la conciencia del nihilismo reinante en la cultura contemporánea y ciertamente la pérdida del sentido. Los documentos del concilio van a hablar justamente de ese reencuentro del sentido del hombre en torno a la vida evangélica. Al concilio y justamente al Papa Juan XXIII y al Papa Pablo VI va a suceder el Papa Juan Pablo II, que va a llevar a la modernidad a una configuración con el cristianismo. Señala la importancia de la doctrina social de la Iglesia frente a la ética liberal que ya se había gestado en los albores de la modernidad. Luego sigue el Papa Benedicto XVI, que habla de que la humanidad debe ir a un retorno a Dios en el que la persona recupere la conciencia de su condición de criatura. Señala que los hombres debemos ser cooperadores de la verdad, estableciendo la existencia de Dios como fundamento, la condición creatural de la persona humana y la capacidad de la razón para alcanzar las verdades centrales de la naturaleza y orientar las decisiones morales y de la vida social. Finalmente, el autor se refiere al Papa Francisco en los inicios de su pontificado. La quinta idea conclusiva es que, ciertamente, se denota el curso del proceso de secularización, que se afianza en la afirmación de la autonomía absoluta del hombre. Autonomía que afinca al hombre a las meras realidades humanas y le priva de la realidad de la trascendencia de su ser y, por ende, le aparta de la vivencia creyente de la relación con Dios. Todo el proceso de secularización lleva a un grave desorden en los diferentes ámbitos de la existencia humana, avatares que se pueden ver reflejados en la cultura, en la sociedad, en la política, en un mundo contemporáneo, heredero de los siglos secularizados, que sigue encontrándose en un momento de crisis. En resumidas cuentas, estos son los 5 argumentos obtenidos a partir de la lectura del texto. Primero, la modernidad y el proceso de secularización no brotan de la nada, sino que vienen de un trasfondo histórico, cultural, político y religioso. Segundo, después de la Ilustración, el hombre se centra en sí mismo. Surge un antropocentrismo en el que el hombre no encuentra a Dios como su cimiento y por eso busca obtener su absoluto identificándose con las ideologías. Tercero, en el siglo XX, las ideologías pierden su credibilidad ya que no cumplen con sus profecías. Por tal motivo llevan al hombre hacia una crisis cultural. El hombre empieza a adentrarse en una autonomía humana. Los filósofos buscan que el hombre se abra a la trascendencia como una solución de esta autonomía. Cuarto, la Iglesia no es ajena a esta situación de la modernidad y hace frente a ella por medio del magisterio de los sumos pontífices, que guían a los fieles a una vivencia evangélica en un contexto tan tergiversado. Quinto, es evidente el curso de proceso de secularización entendido en un sentido fuerte como la afirmación de la autonomía absoluta del hombre. Dicho proceso termina en tragedia. Estas fueron las 5 ideas conclusivas de la lectura del libro Historia de las Ideas Contemporáneas, una lectura del proceso de secularización por Mariano Faccio. Muchas gracias a ustedes por su atención.